Nos encontramos en la Universidad Francisco de Paula Santander, en la 10ª Semana Internacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, para sustentar el proyecto Percepción de los Jefes Inmediatos sobre los procesos de práctica de los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de La Guajira, sede Villanueva. Es importante tener en cuenta que en el título del proyecto de investigación emergen dos categorías de estudio. La primera, percepción de los jefes inmediatos, definida por Barday, 1982, quien la describe como la percepción que es cualquier acto o proceso de conocimiento de objeto, hecho o verdad, ya sea mediante la experiencia sensorial o por el pensamiento es de una conciencia o de un objeto de conocimiento. Por otra parte, tenemos la segunda categoría, que es proceso de práctica, definida por Porto y Garde 2013, como el ejercicio temporal de una profesión bajo la tutela de algún tipo de entrenador o maestro. ¿Quién será el encargado de girar en el proceso de práctica? En este caso, los jefes inmediatos de todas las organizaciones donde se encuentran desarrollando la práctica los estudiantes de la Universidad de La Guajira, del programa de trabajo social. El proyecto se realizó en el sur del departamento de La Guajira, en los diferentes municipios de Urumita, Villanueva y El Molino, entre otros. Bajo la temática específica de percepción de los jefes inmediatos y el proceso de la práctica. Este proyecto tuvo una duración de un año, en 2022 se realizó. Para el desarrollo del proyecto de investigación se tuvo en cuenta el objetivo general, que es determinar la percepción de los jefes inmediatos sobre los procesos de práctica de los estudiantes de trabajo social de la Universidad de La Guajira. Emergen unos objetivos específicos, que es identificar el proceso de intervención de los estudiantes del trabajo social relacionado con los procesos de práctica. Clasificar las competencias de los estudiantes en práctica del programa de trabajo social desde el desempeño de los sitios de práctica. Identificar las debilidades del proceso de práctica de los estudiantes del programa de trabajo social frente al desarrollo profesional en el sitio. Proponer un plan de trabajo desde los resultados de la investigación en el manual de práctica del programa de trabajo social de la Universidad de La Guajira, sede Villanueva. Para el desarrollo del proyecto se estableció una metodología desde el enfoque metodológico cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva, desde el punto de vista del método de estudio fenomenológico definido por Aguirre y Jaramillo en el 2012, que establece que el proceso de la fenomenología tiene que ver con las vivencias cotidianas del ser humano, en este caso desde el punto de vista del proceso de la práctica de los estudiantes y del proceso de apoyo de los jefes inmediatos. Para el desarrollo del proyecto tuvimos una unidad de análisis de 27 instituciones u organizaciones, con una unidad de trabajo de 7 organizaciones específicas, con unos criterios de selección que tenían que estar los estudiantes del programa de trabajo social y que además fueran organizaciones públicas y que estuvieran ubicadas en el sur del departamento. Se utilizó la técnica de la entrevista para la recolección de la información bajo el instrumento de la entrevista en profundidad, definida por Martínez Trujillo como esa estrategia de recolección de la información, como su nombre lo indica, entrevista en profundidad, que tiene en cuenta algunas preguntas que no queden bien definidas, ampliarlas más de acuerdo a la experticia del investigador. Dentro del proyecto de investigación tuvimos unos resultados específicos de unas categorías emergentes que tienen que ver con las funciones de los practicantes. Entre ellas establecen una buena organización en la institución, establece además un apoyo social, un apoyo permanente a todos los procesos del trabajo de las organizaciones. Entrega de informes en el proceso de la práctica, apoyar a todos los programas sociales que tienen en las organizaciones, orientar apoyos escolares, orientación al usuario, atención al usuario. Por otra parte, los otros segundos resultados que encontramos y una categoría que emerge es el nivel de preparación del estudiante. En este se evidencia el alto dominio de los practicantes con los temas específicamente del proceso de la práctica, teniendo en cuenta el proceso de la intervención. Se presenta además falta de compromiso en algunas actividades para desarrollar en el proceso de práctica, pero esto se evidencia por pocos recursos financieros de parte de las organizaciones que establezcan ese acompañamiento con el practicante. Se evidencia amplio conocimiento en todos los temas del proceso de la práctica.
En la tercera categoría emergente tenemos la aptitud de los estudiantes. En ello se presenta que los estudiantes tienen muchas iniciativas, que se comunican fácilmente con todas las personas de las comunidades y como orientadores en el proceso de la práctica con cada uno de los jefes inmediatos. Se encuentran adaptados a todo el proceso, reciben sus indicaciones con una buena recepción, con una buena disposición, dinámicos en el proceso de trabajo, con un manejo muy cordial en el proceso. Además de estos resultados, tenemos unas debilidades y fortalezas que se presentaron en el proceso de práctica. Algunas debilidades es que los estudiantes no tienen como alguna claridad en temas específicos. Permiten poca participación al practicante. Los jefes inmediatos no le permiten a ellos una participación efectiva, no les permiten un liderazgo en el proceso de la práctica, poca participación del practicante porque el jefe inmediato es el que orienta todo el proceso y en el momento que él va a dar una orientación, pues ellos son un poco discretos en ese sentido y son los jefes inmediatos los que lideran todo ese proceso. Dicen que deben apropiarse más del campo laboral, los jefes inmediatos, que el estudiante debe apropiarse más de ese campo laboral. Una de las debilidades que se presenta en la fecha de entrega, que es demorada, manifiestan ellos. Ellos sugieren que deben ser más permanentes y que el proceso de la práctica debe entregarse con anticipación para que el desarrollo de la práctica esté más orientada ahí en la organización. Pero además, por otra parte, tenemos una fortaleza que es la apropiación del conocimiento en el proceso de la intervención. Tienen una disponibilidad de trabajo, trabajan en equipo, teniendo en cuenta que todas las actividades no son individuales, sino que son en equipo. La Universidad de La Guajira y los profesores de prácticas apoyan todo ese proceso. Tienen conocimientos generales en la intervención. Recuerden que el programa de trabajo social tiene un campo de intervención profesional específica donde tienen varios cursos que fortalecen ese proceso en las diferentes temáticas. Hay unas invitaciones a los jefes inmediatos a los eventos. La Universidad de La Guajira siempre los invita en los cierres de práctica, en apertura de eventos específicos con la práctica. Ellos siempre están aquí pendientes y asistiendo puntualmente a esas invitaciones. Una fortaleza es tener esos estudiantes con un uniforme de práctica establecido por la universidad que evidencia ese compromiso institucional. Por otra parte, que llegamos a las conclusiones, el proceso de la práctica es un proceso dinamizador, reorientador en el proceso desde la intervención en el campo laboral, fortalece los conocimientos de los estudiantes en relación al compromiso que tiene con objetivos de cada institución. Desde las instituciones y organizaciones se concluye que se le deben dar espacios significativos al practicante para liderar procesos que permitan la transformación del proceso de la práctica. Aquí, pues, algunas referencias, las cuales tuvimos orientadas para el desarrollo del proyecto de investigación. Muchas gracias.